sí. Un poquito tarde, pero se me hizo tarde, perdón. Tranquila, no pasa nada. Está todo grabado. Tarda un poquito en subirlo, vieron que me cuesta un montón subirlo a YouTube. No me pregunten porque miren que las voy cortando y todo por cada uno de los Zooms. Además también para que ustedes digan, bueno, si yo llegué, por ejemplo, a ingresar al tercer Zoom, entonces me quedan los primeros dos, ponele para ver o cosas por el estilo. Pero bueno, a veces se pone medio lelo el YouTube. Pero bueno, nada, de a poco se van subiendo. Así que nada, es cuestión de tener un poco de paciencia y se logra. Muy bien, chicos. Patri, ¿con tu grupo alguna pregunta más? ¿Algo más que podamos? ¿No? Buenísimo. Por nuestro lado está súper claro. Vamos a ver si podemos avanzar con el tema del armado ya de preguntas y demás. Y capaz que para la próxima clase te podemos traer más Genial, tipo armadito. genial. Y aparte la próxima, el viernes, ¿no? ¿De la Sería semana que este viene? viernes Sí. no, el otro, ¿no? En Lo función de lo que otro. charlamos. Pero se puede cambiar, no pasa nada. Yo ahora estoy un poco más libre. Saben que me encanta la parte de educación, pero a veces, eh, digamos, complica un poco los tiempos y demás, digamos, compromete los tiempos. Pero ahora, digamos, que estoy en vacaciones, le decía a las chicas cuando entraron que no voy a ir a ningún lado, así que acá estamos claramente. Así que si algún día tienen que cambiar o necesitan, no sé, por un examen, lo que sea, no hay problema. Si se les complica, podemos hacer un poquito después. No pasa nada. Una palabra no pasa nada. Pachi, ¿vos querías decir algo? Te vi como que... ¿No? Yo no. No. Gracias. Buenísimo. Muy bien. ¿El otro grupo quiere que veamos algo? O por ahí, sé que me mandaron un mail, pero no lo llegué a ver. Sí. Ahí está. Yo te mandé un mail hoy. Perdón, no lo llegué a ver. No pasa nada. Lo vi en la mailera, pero no lo llegué a... Está bien, no pasa nada. Nuestro tema que elegimos es sobre la visibilidad digital que tienen los emprendedores del rubro de la moda en los últimos 2 años, a raíz del auge y el crecimiento que se da en lo que es ventas a través de Internet, o sea, ventas online. Bien. Entonces, bueno, como investigar un poco esto de las nuevas conductas de consumo a través de Internet y bueno, nada, también no sé si se puede, si suma o no, pero bueno, creo que con todo esto que está pasando del COVID también aumentó muchísimo lo que es las ventas a través de Internet y como que también cambió un poco el paradigma en ese sentido y bueno, nada, como ver un poco eso, como los cambios en la conducta del consumidor y bueno, y cómo esto también impactó a las grandes marcas que tuvieron que, digamos, un poco estructurar su estrategia porque ya, digamos que lo que es, o sea, lo que servía antes ya hoy en día no funciona. Entonces, bueno, como un poco de tratar también eso. En realidad esa va a ser mi tesis, va a ser sobre eso y bueno, vamos a usar esta temática. Y como objetivo... Me parece fantástico. Bueno, pusimos que el objetivo de este trabajo es determinar si el crecimiento de las ventas digitales en la industria de la moda tuvo impacto en el punto de inflexión de las estrategias de marketing de las grandes marcas de la industria, como te comentaba recién. Espérate, y después, sí. No es un objetivo que nosotros podamos desde una investigación de encuesta abordar. Lamentablemente. Sí está muy bueno para lo que es el trabajo práctico o para, digamos, la tesis en sí, pero se aborda desde objetivos o más vale, no desde lo que es una investigación, digamos, de percepciones como la que nosotros vamos a hacer, sino a través de investigación secundaria, ¿no? O datos secundarios que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la industria o, digamos, lo podemos sumar para, sobre todo lo que es la tesis, pero tiene que ver con otro tipo de investigación que tiene que ver con relevar fuentes secundarias, ¿no? Porque lo veo medio difícil como para que nosotros lo podamos abordar, ¿sí? Claro, Desde acá. Digamos, esto va a tener otro provecho cuando nosotros vamos y le preguntamos, la gente no va a tener idea de la industria, lo que va a tener idea es si compró o no compró online, o si extraña o no extraña pasear por su barrio y mirar el negocio abierto, si le tienta o no le tienta lo online, ¿sí? Perfecto. Ok. Es o sea, deberíamos es otra modificar el mirada. objetivo.
es otra mirada y está buenísima y súper necesaria y te la van a pedir, digamos, la persona que te corrija la tesis o que sea tu jurado de tesis, te la va a pedir esa mirada. Está buenísima que la hayas pensado. Solamente que no sería para esta materia el objetivo de la investigación. ¿Sí? Ok. Bueno, te leo lo que habíamos puesto como Sí, objetivos tranquila. generales, Sí. específicos, perdón, y porque hicimos como un par de preguntas según cada objetivo, y bueno, a ver si está bien. Pusimos en uno el de los objetivos específicos determinar la influencia que ejercen las redes sociales en las nuevas tendencias de la venta electrónica. Ok. Eso era una de los objetivos. Entonces, por ejemplo, hicimos preguntas como, a la hora de buscar tendencias sobre moda y conocer las últimas novedades, ¿a qué plataforma recurrís? Instagram, Pinterest, blogs, revistas online. Después, no sé, ¿con qué frecuencia realizás compras? Está muy bueno, pero es como, me parece que la gente normalmente piensa al revés, ¿no? Porque si no le puedes guiar un poco la pregunta. Yo ahí la desdoblaría en dos. ¿Cuáles son las redes y cuánto tiempo la utilizas por día, por semana, de alguna manera que la gente te lo pueda contar? Y después, ¿para qué utilizas esas redes, no? Bueno, Instagram, me gusta ver esto, me gusta ver lo otro. Y después hacer algunos cruces de variables que a mí me permitan, porque, qué sé yo, ¿para qué uso Facebook? ¿Para qué uso Instagram? ¿Para qué uso esto? Digo, está ahí, ¿no? Pero si vos creo yo, ¿no? Si vos me preguntás, che, ¿y por dónde mirás más nuevos modelos o cosas que te gustaría comprarte? Y no, más en Instagram. ¿Dónde chusmeás cosas de la familia más en otra red social, quizás? Ok. ¿Y cuánto tiempo estás en las redes sociales? Porque eso también te drivea y cuál es. Y primero habría que hacer algunas preguntas relacionadas a edad, a género, digo, porque la red social está muy ligada, salvo que ustedes restrinjan a una X edad la investigación y la encuesta, que eso también tienen que pensarlo. Digamos, si van a hacer una investigación más general. ¿Por qué te digo, Caro, esto? Porque te puede quedar como una cuestión muy buena pensar que quizás, es una hipótesis mía, el local quedó para la gente mayor y todo lo que es el mundo online, digital y demás quedó para la gente más joven, digamos, ¿no? Digo, es una hipótesis mía, habría que ver si esto es así o no. Y entonces, si esto es así, es súper interesante porque el local tendría que tener ropa que usualmente compre las personas con talles que usualmente lleven las personas de cierta edad o de ciertas edades versus Instagram para gente más joven. Claro. Y hasta qué punto la gente, digamos, no lo tira el físico. ¿Qué quiero decir? Vos vas caminando y a nivel físico ves, tocas, incluso entras, olés la ropa. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Hasta qué punto te enganchas de decir, qué bueno, si le pongo un like a la publicación y sigo de largo? Claro. ¿No? Hay todo un tema, ¿no? Que cuando uno va, lo compra, o a lo mejor no. Hay un montón de patologías en psicología que la gente, por ejemplo, tiene un comportamiento de compra súper normal, quizás está, bueno, no en tiempos de pandemia, ¿no? Pero en la oficina, qué sé yo, y a la noche hay como dos conductas ansiosas muy fuertes, una que tiene que ver con atracones de comida y otra que tiene que ver con atracones de compras, llamémoslo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente compra de noche online? Porque podés hacerlo de noche. Digo, son conductas lo que se llaman compulsivas. Nosotros no vamos a ir atrás de esas conductas porque no sería ético, además, hacerlo, ¿sí? Pero existen, ¿sí? Es un fenómeno que existe. Pero habría que ver hasta qué punto, digamos, porque esto es muy profundo para dónde vas, Caro, porque realmente hay muchas empresas, he escuchado varias que dijeron, che, esto de tener una oficina, ¿para qué? No, es que de hecho yo, bueno, trabajo de esto y tengo muchos clientes que capaz estaban en Flores o en la calle Avellaneda y la realidad es que se dieron cuenta que venden lo mismo o más online porque llegan a personas del interior del país que les compran por mayor a través de Instagram y nada, y se ahorran el alquiler en esos locales de Avellaneda que es carísimo, más los empleados, y abren un pequeño showroom en donde, bueno,
es mucho más económico para ellos y te bueno, y parece? venden lo mismo. ¿Qué te parece? Pero bueno, por eso es ir un poco por ese lado. ¿Qué más? Bueno, sigo leyéndote alguna otra. Sí, no, Eh, seguro. Me parece que hay todo un tema de quizás género, me parece que les va a generar diferencia. Eh, Personalidad del consumidor, nosotros no, le contaba un poquito más temprano a las chicas, no podemos ir para ese lado porque es muy complejo de analizar, pero personalidad del consumidor y edad, que te pueden ser tres variables que terminen determinando cuál es la compra que vos vas a hacer, ¿no? Pero Claro, es porque súper interesante la pregunta. en realidad habíamos pensado al principio como de la encuesta preguntar el sexo y la edad, que era de si tenés entre 20 o 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 o más de 60, para ver un poco esto que vos decías, si según la edad es que es una tendencia que los jóvenes hoy en día consumen online o es que cambió para, ¿entendés? O capaz la gente grande todavía le cuesta y sigue prefiriendo ir al local y como también ver un poco eso. Es una cuestión bastante difícil de encontrar, digamos, información, de poder determinar, digamos, científica y válidamente. Digamos, es muy interesante la pregunta de investigación. Es bastante complejo de poder decir realmente si sí hay diferencias significativas. De hecho, habría que abordarlo con otro tipo de herramientas, metodológicamente hablando, digamos, por ejemplo, regresiones, ¿no? Esta pregunta de investigación, porque digamos, es muy interesante eh, y a la vez es muy fuerte, ¿no? Porque drivea, digamos, un montón de decisiones comerciales que se vayan a tomar de acá para adelante. Eh, Claro, digamos, sin entrar por ahí en herramientas más sofisticadas de análisis, eh, sí por ahí un par de recomendaciones. Primero, pensaron muy bien género, edad, lugar de residencia, me parece un mínimo nivel socioeconómico, este, por ejemplo, o por lo menos nivel laboral, ¿no? A ver si eso, porque uno lo que trata de buscar como son segmentos, ¿no? Y otra cosa que yo les claro, recomendaría que cuando vean edad a todos los grupos, lo pregunten para que ponga la gente no por rangos, sino por número de edad, ¿no? Tiene 30 años que ok, ponga. ¿Por qué? Porque después si te queda mucha gente en un rango, vos podés abrirte un poco y decir, bueno, asemejarlo más a lo que es una curva normal de Gauss, que te distribuya mejor como en una curva. Incluso achicarlo para que te distribuya mejor. Por ejemplo, si ustedes es muy posible que consigan personas con edad parecida a la de ustedes, porque ¿quién te hace una gaucha? Tu compañero de secundario, tu compañero de la facu, tu compañero de trabajo. Y generalmente son gente que si te pones a pensar tienen como edades relativamente similares. Entonces, entonces vas a encontrar mucha gente de tu edad, ¿sí? Es por un tema, digamos, generacional. Y quizás menos de otras edades, tanto mayores como menores a la tuya. Entonces, para que te distribuya claro, mejor la campana, a lo mejor te conviene cortar un poco. Y para poder cortar, vas a tener mucha más libertad si dejas la edad abierta. Entonces, que la persona ponga 20 o 30, lo que sea, y después ves cuál es el rango o cómo te conviene cortar los rangos mejor. Después es perfecto, simplemente armar una nueva variable que sea rango 1, rango 2, rango 3 de edad con determinadas cuestiones, ¿no? Sí, pero perfecto. es súper interesante y yo de verdad que paso, esta es una calle muy comercial en mi barrio, y paso, digamos, y muchas veces veo, ¿no? Realmente volverán a abrir los negocios, seguirán creyendo en este modelo de compra y venta. Es toda una gran pregunta, digamos, en función de una situación inesperada, ¿no? Así que está re bueno, Claro, Caro, la tesis. Sí hay que abordarla con mucha seriedad la pregunta porque es, digamos, es como una pregunta fuerte, digamos, ¿no? Y difícil además es muy sociológica la pregunta y es de lo más interesante para investigar. Con lo cual está muy bueno avanzar con datos secundarios, eso está genial, también porque la idea es poderlo mostrar desde distintos puntos de vista, ¿no? Cómo era previo al COVID, post-COVID, y ver ahí cómo, y también la gente hoy quizás
opina una cosa porque hace mucho tiempo está encerrada, porque pasaron un montón de cosas, hay que ver qué es lo que pasa dentro de un año con todo esto, ¿no? Claro. Si no se reacomodan de vuelta las variables o no, o esto es algo que llegó para quedarse, ¿no? Por eso también ver lo que opina para los dos grupos, ver lo que opinan las personas hacia el futuro es súper interesante para poder predecir qué puede llegar a pasar, porque, digamos, a nivel matemático, acá nos ayuda la ley de los grandes números. Cuando tenemos un gran número de personas que opinan, normalmente, digamos, lo terminan haciendo bien. ¿Sí? Si yo les mostrara un jarro acá lleno de pelotitas chiquititas, sí, no tengo ninguno, ¿no? Y les pido que todos opinen. Si nosotros juntáramos a toda un CES opinando, uno opinaría mejor, otro peor, pero por ley de los grandes números terminaría muy cercano al número real de bolitas dentro del jarro, ¿no? Suponete que 1400 bolitas dentro de un jarro grande, ¿sí? Bueno, encontraríamos de seguro el número más cercano a la realidad que de lo que está ahí adentro. ¿Por qué? Porque somos mucha gente opinando, ¿sí? Y a partir, y ya les digo, los grandes números ayudan también a esa opinión. Con lo cual es de lo más interesante la opinión de la gente porque me puede llegar a predecir el futuro. Muy bien, Caro, está súper. Es una súper tesis esa, me encanta. Gracias. Como pregunta de investigación es fascinante, ¿no? Y la verdad que a mí me re sirve porque, bueno, Obvio. me ayuda mucho para mi trabajo. Y bueno, con los chicos decidimos ir por este lado porque, bueno, también nos parecía interesante, a mis compañeros les pareció interesante usarlo para este trabajo porque, Totalmente. bueno, nada, está bueno todo lo que tenga que ver con lo digital y, bueno, a todos les interesó mucho, así que elegimos este tema. Bien. ¿Alguna pregunta más, Caro, o algún punto más que tengas para que podamos charlar? Uy, se congeló la imagen, o me congelé yo. Chicos, ¿me escuchan? Ahí, se me traba. Se trabó un poco. ¿Se trabó? Ahí se destrabó, ¿puede ser? Sí, Sí, dice que me Sí, ahí está. sí, ahí se trabó. Ahí está, buenísimo. Caro, ¿algún tema más, algún punto más que tengas para que podamos charlar, conversar de tu Sí, grupo? bueno, te comento las otras preguntas que habíamos hecho respecto bueno, este objetivo. Habíamos hablado también de preguntar en qué momento del día realizan la compra, con qué frecuencia realizan la compra online, o sea, cada cuánto, qué ¿Cómo categoría. piensan preguntar esa es muy interesante. ¿Cómo piensan preguntar esa pregunta? Decía, ¿con qué frecuencia realizas compras online de artículos de moda? Una vez cada 15 días, una vez por mes, cada 2 meses, cada 6 meses o más, solo en fechas especiales, por ejemplo, Día del Padre, Día del Niño. Bien, bien. Está muy bien. Bueno, después, ¿en qué momento del día realizas la compra No, online? espérate. Espera porque puede ser que compre cada 15 días y además para el Día del Padre. Porque la persona es diferente. Y también para quién compras. Eso también estaría bueno, porque a lo mejor te compras para Sí, vos eso lo online. habíamos puesto también. Buenísimo. Eso lo habíamos puesto para Bien, quién. Sí, para bien. vos y para, bueno, eso estaba también, habíamos puesto para quién compras, ¿Y qué uso tipo de personal. servicio? ¿O solamente moda? No, solo moda, ¿no? No, elegimos lo que es dentro de la industria de la moda, lo dividimos por categorías. Por ejemplo, Bien. pusimos qué categoría elegís comprar de forma online. Accesorios, ropa, calzado o lencería. ¿Y qué Como que lo pasa dividimos. si elijo más de una? Más de una opción. Podríamos poner como todas las anteriores o algo así. Como una Pueden, opción. pueden, pero ¿qué pasa si compro? Bueno, después eso lo van a ir viendo, ¿no? Pero les tiro un poco como la idea, ¿no? Dos categorías, de las que vos me marcás, pero no todas, ¿no? Bueno, son pequeñas cositas que después van a ir viendo. Yo les recomendaría utilizar, como les dije la otra vez, la plataforma Google Docs, que les permite, bueno, por ejemplo, que la gente marque más de una o solamente una, eso ustedes le ponen, ¿no? ¿Qué quieren que marque? Lo más fácil de analizar, les digo la verdad, es
cuando la persona marca una sola cosa y esa cosa, Patri, que era tu pregunta, es cerrada, ¿sí? Cuando podemos poner una pregunta abierta, súper interesante, se van a acordar de, por eso lo digo siempre, de todos mis familiares, sino cuando tengan que cerrar, lo que se llama cerrar las preguntas, ¿no? O sea, leer todas las preguntas, ver como distintas categorías y cerrarlas como en distintas categorías como para poderlas ser analizables. ¿Sí? ¿Se puede poner? Sí, pero con un límite porque después se vuelven locos para lo que es la lectura de todo eso. Está súper, eso que armaron, Caro, está muy bueno. Bueno, genial, gracias. Es que todas las, se van a tener que repensar todos los negocios en función de esto. Sí, sí, bueno, sí, creo que un poco está pasando. O sea, yo hace 2 años, 1 año y medio, 2 que trabajo con esto y ya venía como de a poco creciendo y obviamente que con esto explotó, ¿no? Como esta tendencia, pero sí, la realidad es que, no sé, no quiero hablar como genérico, pero por ejemplo, si yo me puedo pensar en mis amigas y la verdad que ya no hay nadie que vaya a un local específicamente a probarse, sí. O sea, en general compran todo online, excepto que sea algo muy específico, ¿no? Que capaz, no sé, un vestido para un casamiento, Claro. pero cosas así del día a día, la verdad es que no tienen tiempo para ir al shopping. Es que va a cambiar muchísimo las costumbres. En Estados Unidos ya venía una tendencia de cierre de shoppings más bien chicos, con lo cual no sé si esto, digamos, no va a terminar de ser un poco lo que va a terminar de definir un poco el futuro, ¿no? De todas esas superficies. Pero ya venían hace años viviendo en Estados Unidos que venía como achicándose toda la cuestión de los shoppings y las superficies de shoppings y demás. Va a haber que repensar nuevas formas de sociabilizar también en función de todo esto, ¿no? ¿Cómo voy a conocer al otro, ¿no? Si ya no voy a una empresa a trabajar. Es súper interesante, o sea, cuando uno empieza como a dispararlo para otras áreas, esto mismo se vuelve re interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no tengo ese intercambio entre personas dentro de un local, ¿no? ¿Qué va a pasar? Así que bueno, nada, va a estar buenísimo. Bueno, Este, genial. Caro, ¿alguna pregunta más que No, la verdad que no. Ninguna pregunta. Cualquier cosa igualmente, obvio? si después surge algo, te escribimos. Obvio, sí, hoy no lo llegué a leer, ya me parece que más o menos lo charlamos, ¿no? Pero escríbanme y sobre todo ahora que va a pasar unos días para ir sin vernos, si pueden hacer avances con gusto. Les doy una mano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más del trabajo práctico? Creería que ustedes me habían dicho que se iban a dividir en 2 grupos y he hablado con los 2 grupos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, Han sí. tenido los 2 grupos representantes maravillosas para contar sus trabajos prácticos, pero quisiera preguntarle a los demás si se les surgió alguna pregunta, si a lo mejor nada, se les ocurrió algo mientras estábamos charlando. No, por mi parte no, vale, todo clarísimo. Buenísimo, bárbaro. Entonces, si les parece, volvemos como un poquito más a lo que es el desarrollo teórico. Les comparto. mm, ujú, ujú. Si no me equivoco, era este. Ale, te hago una Sí, consultita porque yo voy a tener que obvio. desconectarme un rato. ¿La clase va a quedar grabada si puedo escucharla Sí, por después? supuesto, tranquilísima. Sí, Me voy a ya tener que está, lo estoy grabando. desconectar. Tranquila. ¿Cómo hacemos para acceder después? ¿Vos me mandás el Te voy, link? antes de, te doy yo tengo un canal de YouTube y ahí estoy subiendo todo. Y de hecho, Buenísimo. como les comentaba, si ustedes quieren, hay más material de las 2 materias. Están básicamente contados 2 de los principales libros y otras cosas más en mi canal. No Buenísimo. tiene, Así no tiene, termino, sí, tranqui, no tiene lo puedo ninguna, escuchar. no tiene ninguna edición porque fue hija de la pandemia. Esto del canal de YouTube fue como hijo de la pandemia. Así que les debo la edición, pero está, digamos, espérate. Bueno, este es el canal, Stop Share
Y ahí te paso. Bárbaro, buenísimo. Acá. Y ahí te paso el. Fíjate que por si las dudas, una cosita más te muestro y dentro del canal te vas a encontrar Ah, las perfecto. Ahí listas de están las clases. reproducción y ustedes tienen una Ah, lista que es esta. buenísimo. Acá te la vas a Bien. encontrar a Patri, inconfundible pues está Patri ahí. Em, y ahí te paso, stop share. Así que quédate tranquila, están todas las clases. Tarda un poquito en subirlas porque a veces se pone medio complejo la conexión de internet. Ese es digamos, la lista de reproducción de estas charlas, pero vas a tener otras listas de reproducción con tanto investigación de mercados como comportamiento del consumidor. Si a algunos les interesa o demás, digamos, están mucho más profundizadas estas dos materias grandes o grandes disciplinas que están como puestas en esta materia, están descriptas, no eran para ustedes, pero si alguien la quiere ver, con gusto. ¿Sí? Así que quédate tranqui que ahí tenés este, para todo el material. ¿Sí? Tenés para navegar. Así que vos, tranqui, Buenísimo. disponé tranquila de lo que necesites. Bueno, gracias, Ale. Me No, desconecto un por ratito. favor. Después, si puedo, me vuelvo a conectar. Tranqui, tranqui, tranqui. Ni te preocupes. Bien. Chicos, le subí. em, Quería charlar con ustedes un poquito de esta PPT. Igualmente les subí otra PPT que fue la que estuvimos charlando el otro día. Esta corresponde entonces al capítulo 10 de Malotra, ¿sí? Que tiene que ver con el diseño de los cuestionarios, para seguir charlando un poquito acerca del cuestionario. Es una de las técnicas estructuradas más importantes que tenemos dentro de lo que es investigación. Podemos hacerlo oral o escrito. Si la gente es muy mayor, ¿sí? Si queremos saber algún tipo de opinión respecto a geriátricos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que están en condiciones? No están para estar solas en sus casas, pero siguen estando en condiciones. Por ejemplo, hay algunas geriátricos que les permiten a los residentes, por ejemplo, tener un cierto nivel de independencia, pero con muchísimo cuidado. Por ejemplo, cada uno tiene su departamento, o su habitación privada, supongamos, pero comen de manera colectiva, o mismo matrimonios, parejas que deciden continuar viviendo juntos, pueden seguirlo haciendo, sí, pero donde por ahí no tienen ganas de cocinar o tienen algún problema en particular o ese día por algún motivo no quieren o ya se empiezan a ser grandes y prefieren como delegar algunas cuestiones, por ejemplo, van a comer todos juntos. Imagínense que son personas que están en condiciones de poder leer un cuestionario, pero a lo mejor van a necesitar cierto apoyo, digamos, más personalizado, y van a querer que por ahí alguien les lea las preguntas porque les va a costar leerlas, porque no le vamos a poder quizás dar un dispositivo para que esa persona, digamos, vaya marcando sus propias encuestas, ¿sí? Y es súper importante, por ejemplo, a la hora de pensar en un emprendimiento. Hay algunos cuantos emprendimientos de todo esto en la zona de Belgrano, por ejemplo, ¿no? Donde ya les digo, las personas mayores tienen cierta independencia, pero, digamos, mediada por los cuidadores, ¿sí? O las personas que van cuidando a esos adultos mayores. Entonces, a ver, la gente va a responder los cuestionarios, van a hacer una serie de preguntas, ya les digo, se las podemos leer, las personas también la pueden llegar a leer y responder, ¿sí? Digamos, lo vamos a ir practicando de distintas maneras, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar o abordar personas para que me contesten un cuestionario? ¿Qué les parece? Uf, qué rápido se pasan los 40 minutos. En zonas, o sea, depende del cuestionario, ¿no? Pero siempre Claro, veo lo también. mismo. Pero imagino que si es algo masivo, podría ser, por ejemplo, en zonas masivas como el tren, ¿no? Bien, muy bien.
Si es en O un lugar, tipo, sí, si ese lugar tiene gente del segmento al que nosotros creemos que, al que vamos a apuntar, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo, yo muchas veces cuando iba a retiro me acuerdo que había pruebas y demás de Danone y todo eso, como que entiendo que son productos más masivos que suele consumir un público más amplio, pero si no podría hacer eso, sí, así como masivamente hay, o no sé, supermercados también. perfecto, perfecto, totalmente. A ver, vamos a tener como distinta disponibilidad para contestar, ¿no? Las buenas encuestas, lamentablemente, chicos, tienen muchas preguntas. No hay forma, digamos, de poder hacer un análisis interesante de las preguntas si no tiene una buena cantidad de preguntas asociadas a una buena encuesta. Y en este sentido, la verdad es que vamos a necesitar de hacer cuestionarios largos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que hacer, sobre todo cuando empezamos a meter variables más psicológicas y queremos ir como más profundo para conocer a nuestros consumidores, no nos queda, o personas que potencialmente pueden ser consumidores nuestras, no nos queda otra que preguntar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando metemos variables relacionadas con personalidad o, por ejemplo, queremos abordar, no sé, con la temática mascotas, el nivel de apego que tienen las personas con la mascota, que esto va a drivear toda la compra de cosas que ellos puedan hacer, porque evidentemente una persona que tiene apego le va a dedicar tiempo y dinero a su animal, ¿sí? Entonces, evidentemente es algo que yo tengo que, de alguna manera, relevar. Sí, entonces el cuestionario va a ser una técnica que yo voy a poder aplicarla en función de a dónde voy a ir a buscar a la gente. Una persona, por ejemplo, que les contaba en un geriátrico, si yo voy con mucho respeto, en función de sus tiempos, de sus posibilidades, puedo estar toda la tarde si me dejan en el geriátrico haciendo ese tipo de investigación. Puedo estar toda la tarde, en la medida que las personas tengan ganas y me quieran contar cosas y demás. Puedo estar toda la tarde y hasta puedo hacer entrevistas más en profundidad, qué cosas le gustaría, qué cosas se siente con ganas, de qué cosas tiene miedos, ¿sí? Ahora, evidentemente si voy a, digamos, la salida de un supermercado, si voy a un lugar, bueno, la gente, y además otro de los grandes problemas es que la gente está muy reticente, ¿no? Porque bueno, hubo lamentablemente un montón de hechos delictivos relacionados con encuestas, ¿no? Que te pido el teléfono, entras al cine, normalmente se acuerdan toda esa cuestión de que la gente suele apagar el teléfono en el cine, llamaban a la familia, hacen un secuestro virtual. Bueno, ha habido muchas situaciones muy complejas que hacen que lo que es lo que es la investigación se haya vuelto muy compleja. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apelar? Generalmente si queremos hacer una investigación, a un panel, es decir, a personas, pero me van a cobrar, ya la empresa que tiene el panel me va a cobrar para acceder a personas con determinadas características, por ejemplo, personas que tengan hijos menores de 2 años, ¿sí? Que ya sabemos que tienen pañales, leche, que tienen un montón de cosas, digamos, que están comprando, y yo quiero saber acerca de esa, bueno, me va a contestar ese panel. En Argentina tampoco hay tantos grupos de paneles, con lo cual al final te termina contestando la misma gente, ¿sí? Eh, hay limitaciones muy grandes. Y si nosotros le mostramos un cuestionario, la gente que te dice, no tengo tiempo, ¿sí? A la salida de un supermercado, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué tengo que darle? Le tengo que dar algún tipo de premio para que la gente, digamos, se vea tentada a responder. Y ahí es muy, digamos, tiene que ser un gerente con mucha visión, porque ¿qué dice un gerente con poca visión? Ah, no importa, más o menos, dale, dale que va, ¿sí? Entonces es muy complejo. Normalmente las empresas más grandes tienen, por normativa, que hacer cada una X cantidad de años, tienen que hacer, o meses, o lo que sea, tienen que hacer una cantidad de determinados estudios, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, están mucho más eh, organizadas, ¿sí? Creo que se nos está por cortar en un ratito, pero bueno, la verdad es que los cuestiones, o sea, es muy complejo de poder hacer, ¿sí? Hay que cuidar muy bien cómo se hace, ¿sí? Y bueno, eh, también se lo podemos mandar a nuestros propios clientes y darle algún tipo de premio. Ahí es la más fácil porque estás cazando dentro de un circo.
no tiene mucha dificultad, ¿no? Sobre todo cuando trabajas en un banco, qué sé yo, le ofreces algún tipo de mini regalo asociado a la cuenta, un descuento, le ofreces un cheque digamos, como de compra y encima, digamos, incentivas el uso del producto. Es re fácil cuando estás, por ejemplo, les digo porque yo trabajé en banco. Cuando trabajas en un banco, haces un cuestionario, es requete fácil. Cuando trabajas en otro tipo de empresas, sobre todo las que no tienen ningún tipo de traqueo sobre el cliente, es mucho más complejo, ¿sí? Pero bueno, es la única técnica que tenemos. ¿Para qué? Para medir percepciones. Para eso sirve el cuestionario, ¿sí? Para medir qué es lo que piensa la gente. Eso es lo que nosotros vamos a querer encontrar a través de esta técnica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, ¿cómo voy a entonces trabajar? Primero voy a especificar qué tipo de información voy a necesitar, ¿sí? Voy a ver si hago qué tipo de entrevista y si es que la necesito, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer en función de qué? Siempre de mis objetivos. Esto es lo importante. Esto no lo dice el libro, pero sí se los digo yo. Muy importante tener como siempre bien en claro el norte, que es mis objetivos. Y en función de esto voy a diseñar todas las preguntas para tratar de superar esta imposibilidad de incapacidad de responder. ¿Sí? Si yo te pregunto cuánto gastaste en los últimos 6 meses en el supermercado, es muy probable que no me sepas contestar cuánto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que preguntarte? ¿Qué sería mejor para superar esta incapacidad de responder? ¿Cuánto gastas por mes? ¿Cuánto gastas por semana? Sí, Periodo más cuál es la corto. media? ¿No? ¿Cuál es el promedio de gasto que sueles tener en el... Exacto, por rangos podés preguntar cuánto más Ujú. o menos te parece que gastás por mes. O sea, algo, llevarlo a algo que la persona, digamos, pueda llegar a contestar, ¿sí? Y después, bueno, dividirlo por la cantidad de gente también que hay en una casa. Evidentemente, a más bocas, más gasto, ¿sí? Normalmente, digo, no siempre, ¿no? Otra cosa muy importante es ver qué tipo de estructura van a tener mis preguntas, cómo voy a ir haciendo, digamos, el anclaje de las preguntas y cómo va a ir siendo, digamos, normalmente con el formato de embudo, de lo más general a lo más particular, como les había contado el otro día, ¿sí? Y qué orden le voy a ir dando. No hay acá, digamos, recetas mágicas. Depende un poco de qué es lo que cada persona, cada investigador, digamos, decida hacer, le guste hacer o considere. Yo casi siempre pongo las preguntas, digamos, de clasificación, sí, por ejemplo, género, como decíamos, la edad, todas esas preguntas como al principio que van precalentando, digamos, para otro tipo de preguntas. Y normalmente, pues también la gente las espera al principio, ¿sí? Preguntarle, bueno, ¿cuál fue tu gasto de supermercado? Yo lo pondría al final. ¿Por qué? Porque es un poco fuerte, un poco intrusivo incluso. Sí, entonces yo lo dejaría más bien para el final. Tengo que también determinar algún tipo de reacción. Por ejemplo, ¿le voy a decir de usted o le voy a decir de vos a la persona? ¿Sí? ¿Cómo, digamos, con qué registro de lenguaje voy a redactar las preguntas? ¿Para qué tipo de personas va a ir? ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje van a estar esperando y qué cosas van a entender y qué cosas no van a, digamos, a comprender fácilmente o que se les va a hacer muy difícil? Tratar de hacerlas lo más corto posible. ¿Por qué? Porque cognitivamente leer oraciones largas puede, digamos, generar fatiga, estrés, puede no entenderse y toda vez que no se entiende es muy probable que la gente rechace el estímulo y lo termine desechando. Es decir, y nosotros vamos a querer que nos contesten la mayor cantidad de preguntas posibles o perdón, de cuestionarios posibles. ¿Sí? Bueno, voy a organizar mis preguntas entonces de manera que la persona vaya incluso anticipando, seguro que me van a preguntar esto, por lo otro, ¿sí? Cómo ir como bajando, digamos, en la cantidad de preguntas, ¿sí? Eh, Alguna pregunta para Carolina podría también ser tema precios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de